Una de las cosas que caracteriza a la época en la que vivimos es un espíritu de, se puede llamar, ecumenismo, ¿no? La idea de que todas las personas religiosas en todo el mundo realmente están de acuerdo en lo esencial y que tenemos que acabar ya con los diversos nombres y grupos, etcétera, y unirnos en algún tipo de espiritualidad mundial, como una sola raza, que tenemos conexión todos con Dios y por eso podemos tener comunión unos con otros, sea cual sea la religión que tengamos, porque hay como una conciencia cósmica que nos une a todos. Incluso el Papa de Roma habla así. Hace tiempo hizo un vídeo, a lo mejor algunos habéis visto su vídeo que hizo con varios líderes de diversas religiones. Hay un budista, hay un judío, hay un musulmán, y la idea detrás del vídeo es promover este espíritu ecuménico. Creo que el título del vídeo es Yo creo en el amor, porque eso es lo que repiten todos los líderes, ¿no? El musulmán, el budista, el judío, el católico, todos dicen, yo creo en el amor. Y en este vídeo el Papa dice las siguientes palabras, el Papa Francisco, ¿no? El jefe actual de la Iglesia Católica. Dice, la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Muchos piensan distinto. Buscan a Dios, encuentran a Dios de distintas maneras. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. El diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleva frutos de paz y justicia. Ahora bien, con estas palabras, el Papa ha expresado un sentir de muchas personas hoy en día que abrazan gustosamente este espíritu de ecumenismo que caracteriza la época actual. Muchos piensan que la humanidad está a los albores de una nueva época emocionante de paz y fraternidad a nivel emocional entre todas las naciones de la tierra. Y en la opinión de estas personas entregadas a este espíritu ecuménico, lo que va a unir toda la humanidad no es el Evangelio de Jesucristo, no es lo que Pablo llama la palabra de la cruz, sino ¿qué es lo que va a unir toda la humanidad? Pues es lo que el Papa llama la sola certeza que tenemos para todos. Fijaos, la sola certeza que tenemos para todos. No es la cruz, no es la deidad de Jesucristo, su nacimiento virginal, su muerte, su resurrección. No, ¿qué es esa sola verdad? Es que todos somos hijos de Dios. Ahora bien, si uno se considera discípulo de Cristo, tiene que preguntarse en serio si esta declaración del Papa concuerda con la enseñanza de Jesucristo, tal y como se encuentra en la Biblia. Y a la luz de lo que dice Cristo en este pasaje que José Emilio acaba de leer, cuando hacemos esta pregunta, ¿está de acuerdo el Papa con lo que dice Jesús? Tenemos que contestar con un tajante no. No está de acuerdo con Jesucristo. El Papa contradice Jesucristo, porque en este mismo pasaje Jesús está hablando
con personas que dicen creemos en un solo Dios. Está hablando con personas que dicen creemos en el amor. Ellos tienen que creer en el amor porque es un mandato de la ley de Moisés. Amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Es un mandato de la ley. Tienen que creer en el amor. Y sin embargo, ¿qué es lo que les dice a este grupo de personas religiosas, monoteístas, creyentes en el amor? Dice, ¿todos somos hijos de Dios? No, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En lugar de hablar con estos fariseos con palabras suaves y ecuménicas, denuncia a los líderes de Israel por su actitud rebelde contra la palabra de Dios. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué denunció tanto a los líderes religiosos de Israel? Porque rechazaban en principio la regla de oro, porque decían a la gente, tenéis que odiar al prójimo. No enseñaban esto. ¿Por qué les criticó? ¿Por qué les denunció? La razón es porque ellos rechazaron a Él mismo como su Mesías. A pesar de toda la evidencia que estaba delante de ellos, de su identidad como el Redentor prometido, ellos le rechazaban y, como dice Cristo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, la razón por la que estos judíos iban a morir en sus pecados sin el perdón de Dios es porque no creían en Cristo como el Redentor prometido. Y esto destaca una verdad muy importante, que la salvación, la vida eterna, no es algo que se gane por obras. No es por esforzarse mucho en querer amar al prójimo. Esto sería salvación por obras, por la ley. No, la salvación viene solo y únicamente a través de la fe en una persona, y es la persona de Jesucristo. La única manera de ser salvo es por entregarnos en fe, confiar completamente en Jesús y su sacrificio en la cruz. Esta es la única manera revelada en la Biblia para recibir el don de la vida eterna. No hay otra. Solamente a través de la fe en Jesucristo. Pero Jesús entendía algo muy importante sobre la fe. Y es que nadie viene a la fe en Él, nadie llega a la fe en Cristo, a menos que esté convencido de su necesidad de Cristo. Es como, por ejemplo, si tú vas al médico y el médico te da un diagnóstico muy negativo, dice, pues tienes un problema muy grave del corazón, vas a necesitar un trasplante de corazón. Pues tú no vas a someterte a esta operación, probablemente, sin hablar con otro médico, tener una segunda opinión. ¿Por qué? Porque tienes que estar muy convencido de tu necesidad de una operación tan radical para someterte a esa operación. Y lo mismo es verdad en el campo de la salvación, con respecto a la salvación. Si no estamos realmente convencidos de nuestra necesidad desesperada de Jesús, no vamos a ir a Jesús. Eso está claro. Esa es la razón por la que hay tantas y tantas personas en este mundo que no van a Jesús.
porque no están convencidos de su necesidad de Él. Entonces, en este pasaje, Cristo está hablando con estas personas y está hablando como el gran médico del alma. Y examinando este pasaje me di cuenta de que está hablando aquí como un médico. Está dando su diagnóstico del problema de estas personas y muchos de ellos creían que eran creyentes. Dice incluso al principio de este pasaje, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, había entre los judíos un grupo que intelectualmente estaban convencidos de su identidad como el Mesías. Pero es una cosa estar convencido de que Cristo sea el Mesías. Es otra cosa de verdad y de corazón confiar en Él. Porque como dice Santiago, ¿no? ¿Tú crees en Dios? ¿Hay un solo Dios? Pues bien haces. Los demonios lo creen también. O sea, podemos estar convencidos intelectualmente de una verdad teológica. Y eso no es necesariamente lo mismo que tener fe. Tener fe implica una entrega de completa dependencia y confianza en Jesucristo. Entonces, hablando como un buen médico, Jesús hace 3 cosas en este pasaje. Primero, a estos judíos les describe su condición espiritual como una condición de esclavitud espiritual. Segundo, demuestra los síntomas, porque ellos no están convencidos de su esclavitud. Dice, ¿no estáis convencidos? Fijaos, mirad estos síntomas que estáis manifestando. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que sois esclavos. Y en tercer lugar, define la raíz del problema. Y el problema es su misma naturaleza y su misma identidad. No son las personas que ellos se creían ser. Ellos creían que eran hijos de Dios. Y Jesús dice, lo siento, pero la verdad es que sois hijos del diablo y tenéis la misma naturaleza de vuestro Padre. Son palabras fuertes, pero son palabras de amor porque está siendo honestos con ellos a fin de que ellos vean su necesidad de Él. Así que vamos a considerar estas 3 etapas de su diagnóstico. La descripción, luego la demostración de los síntomas y la definición del problema de raíz, ¿no? Entonces, primero describe su condición cuando les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la implicación detrás de esta descripción? Si yo te digo, bueno, cuando sepas esto, cuando conozcas esto, por fin serás libre. La implicación es que eres un esclavo, que no eres una persona libre. Y los judíos se dan cuenta de esta implicación y las palabras de Jesús provocan una reacción muy fuerte. ¿Libres? ¿Libres? Somos hijos de Abraham. No solo eso, somos hijos de Abraham a través de Isaac. ¿Os acordáis la historia, no? De cómo primero Abraham tuvo un hijo con Agar, que era la criada de Sara, una mujer egipcia. Y cuando Sara, la esposa real de Abraham, no podía dar a luz un bebé, un niño, entonces Sara misma, ella animó a su marido a ir a su sierva, a Agar, para tener un hijo con ella. Nació el hijo y le dieron por nombre Ismael. Pero después Sara sí quedó embarazada por un milagro del Señor y nació Isaac. Isaac, el hijo libre, el hijo nacido en libertad. Ismael,
el hijo esclavo, el hijo de una esclava. Y al final, ¿qué pasó? Pues por los conflictos que había entre los dos hijos, al final Sara habló con su marido y Abraham obligó a Agar a irse de casa, a marcharse de casa. Ni ella ni Ismael podían quedarse en la casa para ser coheredero con Isaac. Isaac era realmente el heredero de todo, porque era el hijo nacido en libertad, un hijo libre. Y los judíos, como eran descendientes de Abraham a través de Isaac, no de Ismael, ellos razonaban así. Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, eran hombres libres, y nosotros somos sus hijos, somos personas libres. Somos los herederos del pacto simplemente por nuestra conexión física y carnal a nuestro padre Isaac. Pero la idea implícita en las palabras de Jesús es que ellos eran esclavos y necesitaban ser liberados. Y esto para ellos era una gran ofensa. Quizá a nosotros nos parece ridículo, ¿no? Porque cuando ves la historia de Israel y el número de veces que Israel quedó en la esclavitud, en Egipto primero, fueron esclavos de Faraón, luego fueron llevados al cautiverio por los babilonios y pasaron 7 años de cautiverio en Babilonia. Y en este mismo momento estaban viviendo bajo el yugo de Roma. ¿Cómo pueden decir, no hemos sido nunca esclavos de nadie? Pues la respuesta es que ellos vieron todas estas experiencias de esclavitud como, digamos, una anomalía. O sea, es cierto que ellos habían sufrido ciertos castigos por Dios, por su desobediencia. Habían sido llevados al cautiverio por su desobediencia. Ellos lo reconocían. Pero ellos creían que esos momentos de su historia, cuando estaban en esclavitud, pues esto era simplemente una anomalía que no indicaba nada en cuanto a su verdadera identidad, como los hijos libres de Dios. Y porque al final, creían ellos, el Mesías vendrá, nos librará del yugo de Roma, y entonces seremos los líderes y los capitanes de todo el mundo, y nuestra verdadera identidad, como los hijos libres de Dios, será evidente para todos. Somos los hijos libres de Dios, simplemente el mundo no nos reconoce como tal todavía, porque a veces hemos sido desobedientes, pero en realidad estos momentos no indican nada acerca de nuestra identidad. Somos en realidad los hijos libres de Dios. Tristemente, estos judíos se olvidaron de 2 enseñanzas muy importantes del Antiguo Testamento. 2 enseñanzas. La primera enseñanza es la enseñanza sobre el remanente. El remanente. Es decir, se olvidaron de la distinción que Dios siempre hacía a lo largo de la historia de Israel entre los que son los verdaderos hijos de Abraham y los que son simplemente sus hijos carnales. Incluso bajo el Antiguo Testamento, Dios hace mención repetidas veces a su remanente fiel, a los que andaban en la fe de Abraham, a los que tenían corazones circuncidados y no solamente la circuncisión en la carne, a los que demostraban un verdadero amor por Dios, una verdadera fe en el Señor, una verdadera sumisión a su voluntad. Y Dios mismo en el Antiguo Testamento dice, estos son mis verdaderos hijos. Y lo que este grupo de judíos delante de Jesús no entendían es que la mera conexión física y carnal
a Abraham a través de Isaac no les daba automáticamente una entrada al reino de Dios, no indicaba que eran los hijos verdaderos de Abraham, no les garantizaba una herencia en el reino de los cielos. Ciertamente, la circuncisión que poseían les concedía ciertos beneficios muy grandes, porque durante todo el periodo del Antiguo Testamento, los que llevaban la circuncisión en la carne, esto les marcaba como miembros de la comunidad del pacto. La única nación con la que Dios tenía trato en aquel entonces. Y como miembros de la comunidad del pacto, tenían acceso a todos los medios de gracia. Podían escuchar la palabra de Dios, podían ir al templo, podían participar en los rituales de la ley de Moisés. Tenían muchos privilegios externos. Pero lo que la circuncisión no podía hacer era conferir por sí mismo un nuevo corazón. La circuncisión no podía efectuar el perdón de pecados, no podía efectuar el nuevo nacimiento. Y por eso Cristo habla también de otra doctrina, que es la doctrina de la regeneración. Porque la verdad es que hay otra clase de libertad, y estos judíos estaban enfocándose solamente en la libertad política, la libertad nacional, que ellos anticipaban estaba por venir, porque ellos creían que cuando llegara el Mesías, él iba a romper el yugo de Roma y todo iba a ser bien, ¿no? Pero estaban olvidándose de una cosa muy importante, y es que la clase de libertad más importante es la libertad espiritual. O sea, Jesús veía lo que estaba en sus corazones. Y él veía que la razón por la que no querían ir a él para recibir de él el perdón de pecados, la razón por la que no querían comprometerse con él y con su palabra como discípulos verdaderos, es que en sus corazones eran esclavos. Estaban en una condición de esclavitud espiritual y no se daban cuenta. Por eso Jesús dice en el versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Y es importante mencionar que el tiempo del verbo, cuando dice todo aquel que hace pecado, es tiempo presente en el griego. Tiempo presente transmite la idea de acción continua. Entonces no está hablando del creyente que cae en el pecado y se arrepiente. Está hablando de la persona que vive continuamente, habitualmente en el pecado. Dice, el que hace el pecado de forma continua es esclavo de pecado. Y cuando Jesús introduce una declaración con las palabras de cierto, está subrayando la gran importancia y la solemnidad de esta verdad que está afirmando. Está diciendo, prestad atención, lo que estoy diciendo ahora es de suma importancia. De cierto os digo, que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y lo que Jesús quiere que sepan es que el pecado ejerce sobre el ser humano en su condición natural un poder absoluto. O sea, el ser humano en su condición natural no puede liberarse de este poder. Es un poder que le tiene sujeto. Es esclavo del pecado. No es una persona libre.
Había un momento en la historia antes de que el pecado entrara en el mundo. En el huerto de Edén, antes de que Adán y Eva pecaran contra el Señor, ellos gozaban de verdadera libertad espiritual. Dios los creó en justicia. Entonces ellos tenían corazones naturalmente inclinados hacia el bien. Amaban a Dios. Sin pensarlo, ellos andaban naturalmente en los caminos justos de Dios. Servían a Dios gozosamente. No había en sus corazones ningún impulso perverso incitándoles a rebelarse contra Dios para ir por su propio camino en oposición a la voluntad de Dios. No había ninguna corrupción interna en el centro de su ser, obstaculizando, impidiendo que llevaran a cabo la voluntad de Dios sin demora. Estaban creados a su imagen sin ningún defecto moral en su carácter. Por eso, cuando Dios vio la creación, dice que Dios vio todo lo que había hecho, incluso el hombre, y todo era muy bueno, muy bueno. Estaba totalmente contento con su creación. Pero todo esto cambió cuando, tentados por Satanás, desobedecieron la voz de Dios, creyendo la mentira de Satanás, tomaron del fruto prohibido y se lo comieron. Y fue realmente, este acto fue lo mismo que doblar la rodilla a Satanás. Cuando doblaron la rodilla a Satanás, de repente vienen bajo su poder, bajo el poder de su engaño. Y de repente, pues ya no están bajo la protección de Dios. Y el corazón humano empieza a llenarse de pasiones pecaminosas, de impulsos que antes desconocían y estaban ahora llenos de sentimientos nuevos como el miedo, como un sentido de culpa, un sentido de vergüenza, un sentido de orgullo, de rencor. ¿Os acordáis cuando Dios le dijo a Adán, has comido del fruto? Ah, sí, pero la mujer que me diste, ella me dio, echándole la culpa a ella. Okay. Los dos, pues hicimos delantales porque teníamos vergüenza. Pues, ¿vergüenza? La vergüenza no formaba ninguna parte del ser humano al principio. O sea, todos estos sentimientos, todas estas pasiones entraron en el corazón humano como fruto de la caída. Yo creo que Dios intervino en esta situación claramente. Y cuando Él vino a ellos y les dio la promesa del Evangelio, la promesa de la venida de Cristo, yo creo que en ese momento Él intervino para darles vida nueva, para restaurar su comunión con Él, para justificarlos por la sola fe delante de Él, para que pudieran vivir en su presencia, pudieran seguir sirviéndole y amándole. Dios restauró a ellos, Pero a partir de ese momento en la historia, todo hijo nacido de Adán y Eva nace en la misma condición de pecado en la que cayeron en ese momento, cuando pecaron contra Dios. Es decir, cada hijo, cada hija de Adán nace en ese mundo ya inclinado hacia el mal, hacia el pecado. Por eso leemos en Salmo 51, David cuando confiesa su adulterio con Betsabé, él traza el pecado que ha cometido a su raíz, en su misma naturaleza caída, y dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pues Adán antes de la caída jamás habría hablado así. Antes de la caída, Adán jamás habría dicho, en maldad he sido formado. Claro que no. Fue creado justo. Dios creó al hombre justo, pero el hombre mismo ha buscado
perversiones, ha buscado su propio camino. El Salmo 58, por lo tanto, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Es decir, es algo nato, es algo con el que nacemos ahora. Tenemos esta inclinación hacia el mal. El corazón desde la juventud está lleno de pasiones pecaminosas que ejercen dominio sobre todas las facultades de la vida hasta que Dios nos libera de ese dominio. Y esto es lo que significa, hermanos, la expresión, la depravación total del hombre. Muchos escuchan esta expresión, oyen la depravación total y piensan que quiere decir que el hombre es tan malo que puede ser. No quiere decir eso. No es que los hombres por naturaleza sean tan malos como podrían ser. Satanás es aún más corrupto, más perverso en su malicia y su perversidad. Yo creo que en la tierra, personalmente, yo creo que no hay ningún ser humano tan corrompido todavía que Satanás. Satanás es un ser tan malicioso y tan perverso que no podemos ni siquiera imaginar la profundidad de esa perversidad y esa malicia. No podemos imaginarlo. Pero cuando hablamos de la depravación total del ser humano, la totalidad la palabra total se refiere a la extensión de ese dominio del pecado sobre el hombre. O sea, el pecado ejerce ese dominio sobre todas las facultades del alma. O sea, todas las facultades que Dios nos ha dado, nuestra mente, nuestra imaginación, nuestros afectos y deseos, nuestra voluntad, todo por naturaleza está bajo el dominio del pecado. Es como si el hombre, por naturaleza, tuviera una gran cadena sujetando sus manos, sus pies, sus ojos, sus oídos, su lengua e incluso su mente y su imaginación. Y esa cadena sujeta todas estas facultades al servicio de las pasiones pecaminosas y las ambiciones egoístas que llenan el corazón. El hombre se cree libre y en un sentido es libre de hacer lo que quiere. El problema es que como su corazón está lleno de pecado, lo que quiere hacer es pecar. Tiene libertad de elegir, pero su elección siempre va a ser dominada por lo que está en el corazón. Es lo que dice Cristo, ¿no? El hombre del tesoro que tiene en su corazón, ahí saca sus decisiones. Piensa en un baúl. Si tienes un baúl lleno de calcetines sucios y malolientes, ¿no? Totalmente lleno, a tope, de calcetines sucios y malolientes. ¿Cuántas camisas limpias, planchadas, vas a poder sacar de ese baúl? Ninguna, porque no está dentro del baúl. Si nuestro corazón está lleno del pecado, no vas a poder sacar de allí amor por Dios. Es imposible. Entonces el hombre, aunque se cree libre, no es libre, es un esclavo. Hay cristianos que dicen, bueno, yo creo en la realidad del pecado, pero yo creo que el hombre, aunque ha sido muy afectado por el pecado, pero su voluntad está libre. Es como si dijeran que el hombre, a pesar de la caída, tiene una sola facultad de su alma que ha quedado libre del dominio del pecado, la voluntad. Pero hermanos, esta idea no es bíblica. No es bíblica.
la Biblia enseña que el hombre es esclavo y esa esclavitud se extiende a todas las facultades del ser humano, incluso la voluntad humana, incluso la voluntad. Hasta que Dios interviene en gracia para liberar la voluntad del dominio del pecado, la voluntad queda esclavizada al pecado. ¿Y por qué? Porque la voluntad humana está conectada al corazón. Entonces, vuelvo a decir, si tu corazón está lleno de pecado, de estas pasiones pecaminosas, no vas a escoger conforme a la voluntad de Dios. Porque hay en el corazón humano una resistencia, una insistencia en vivir como un ser autónomo, libre para ser mi propio Dios, para dictar mis propias leyes. Y solo Dios puede liberarnos de esto. Mira, es como si, mira este libro. ¿Qué hay entre este libro y el púlpito? Pues mi mano. Y mi mano ejerce una fuerza más fuerte que la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad está arrastrando este libro abajo. Pero mi mano ejerce un poder más poderoso que la gravedad y por eso no cae. Pero si mi mano no estuviera, se va abajo. En la vida del creyente, el Espíritu Santo es esa mano. El Espíritu Santo es la que nos sostiene, nos apoya, nos da fuerza para andar en la voluntad de Dios, para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Pero en el hombre natural, el hombre sin el Espíritu, ¿qué fuerza hay? Viene la tentación. Y no tiene fuerza de voluntad, es esclavo del pecado. Pero los judíos no lo creían. Entonces el gran médico del alma pasa a la segunda parte de su diagnóstico, la demostración. Y les dice, si no creéis que sois esclavos, os voy a demostrar que sois esclavos. Fijaos en los síntomas que salen de vuestras vidas. Y menciona 3 síntomas. Su actitud homicida, su rechazo de la verdad y su incapacidad de oír y recibir las palabras de Dios. 2 veces menciona la actitud homicida que tienen. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y luego 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces les acusa de tener, digamos, una actitud y designios homicidas. Y por eso también muchos comentaristas dicen que obviamente está dirigiéndose ahora a un grupo más amplio que los que dice que creían en él, porque no todos los judíos estaban conspirando a matar a Jesús. Había algunos que intelectualmente estaban convencidos, pero había otro grupo que ya estaban consultando unos con otros para planear la ejecución de Jesucristo. Y Jesús lo sabía. Y les dice, ¿por qué querían matarle? Pues él dice, porque sus corazones estaban sujetos a estas ambiciones. Ellos odiaban a Jesús porque Jesús reprendía su vida y sus acciones. Ellos, por ejemplo, eran avaros. La Biblia dice que eran amantes del dinero y Jesús reprendía su avaricia. Ellos eran personas muy orgullosas de sus tradiciones religiosas.
Pero esas tradiciones violaban y anulaban la ley de Dios. Y Jesús se lo dijo. Y les dijo que eran hipócritas, que a ellos les gustaban los aplausos de sus colegas, la alabanza de la gente, pero en realidad no tenían ningún amor por Dios en sus corazones. Él les reprendía y por eso le odiaban y querían matarlo. Pero luego otro síntoma que manifestaban era un rechazo de la verdad. Y Jesús les dice algo sobre esto. Dice que en realidad no tenían ninguna justificación para mostrarle tanto odio, porque Él solo les decía la verdad. Dice en el versículo 47, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Esto en sí es una declaración maravillosa porque está reclamando que es un hombre impecable. Ningún ser humano normal y corriente podría decir eso. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y luego les dice, ¿por qué? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y luego en el versículo 45, a mí porque digo la verdad, no me creéis. Es una declaración asombrosa. Precisamente porque hablo la verdad, por eso no me creéis. Es como decir, si yo dijera cualquier tontería, cualquier mentira, cualquier cosa tonta, lo creeríais. Pero porque digo la verdad, no me creéis. Es como si tuvieran una alergia a la verdad. Últimamente estoy muy consciente del poder de la alergia, ¿no? Porque llevo unos días con una alergia y pues quizá cuando inhalo polen o polvo, algo, y me da esa cosquilla en la garganta, pues ya tengo que toser, ¿no? Porque una alergia te provoca una reacción. Entonces, cuando Cristo les hablaba la verdad, provocaba una reacción. Estaba diciendo la verdad, no podían aceptarlo. Y no solo eso, dice Cristo, eran incapaces de oír y recibir sus palabras. Versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Es asombroso. No es simplemente que no escuchaban. Es que no podéis. Sois incapaces de escuchar la palabra. Porque hay algo más fuerte en ti que tu voluntad. Y son esas pasiones de odio contra mí que controlan tu vida y controlan todo lo que haces y todas las decisiones. O sea, el pecado ejerce ese dominio sobre las facultades del hombre en su estado natural. Oscurece su mente, endurece su corazón, paraliza su voluntad, enfría sus afectos hacia Cristo, hacia la palabra, hacia la verdad de Dios, de modo que no puede entender, ni apreciar, ni prestar atención, ni obedecer las palabras de Cristo. Entonces está diciendo, vosotros no os creéis esclavos, pero fijaos, aquí están los síntomas, aquí está la evidencia. Queréis matarme, no podéis recibir la verdad, no podéis ni siquiera oír mis palabras. Es evidente que sois esclavos. Pero luego llega a la tercera etapa de su diagnóstico y define cuál es el problema subyacente, la raíz. ¿Cuál es la raíz de esta condición de esclavitud? Y les dice la verdad, con palabras brutalmente honestas, chocantes, pero son palabras de amor porque son honestos. Él dice que el problema básico es este: vosotros sois de vuestro padre el diablo.
y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Piensa en Satanás. ¿Cuáles son las acciones que caracterizan a Satanás? Es un homicida. Dice Cristo, ha sido homicida desde el principio, por eso queréis cometer homicidio. Es una persona, es un ser que rechaza la verdad, que no anda en la verdad. Dice Cristo que Satanás no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y en tercer lugar, Satanás es incapaz de oír y recibir la palabra de Dios. En lugar de recibir la palabra de Dios, sustituye sus propias palabras por la palabra de Dios. Presenta mentiras como si fueran la verdad. Cuando habla mentira, dice Cristo, del suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Jesús no amortigua el golpe que tiene que dar a estos judíos en cuanto a su diagnóstico. Les dice que son hijos del diablo, hijos rebeldes, hijos resistentes a la autoridad de Dios y que no son capaces en sí mismos de ni siquiera escuchar ni recibir sus palabras. Me viene a la mente las palabras de Pablo en Romanos 8, cuando está hablando de la mente carnal. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que son hijos del diablo son literalmente incapaces de sujetar sus pensamientos a los pensamientos de Dios por el poder del pecado que reina en su corazón, que sujeta todas sus facultades. Si el corazón está lleno de odio y rebeldía contra Dios, esa persona no va a decir, Cristo te amo, Cristo te necesito. Claramente es un diagnóstico devastador, pero no pasemos por alto las buenas nuevas en este pasaje, porque si el problema es la misma naturaleza del hombre, del ser humano, si esta es la raíz del problema, entonces la pregunta es, ¿existe la posibilidad de un cambio de naturaleza? ¿Hay alguien que puede quitarme este corazón tan lleno de rebeldía y darme otro corazón? Y la buena nueva de este pasaje es, sí, el mismo médico que nos da este diagnóstico tan devastador, Él es el gran cirujano de corazón. Él puede quitarnos el corazón duro y rebelde y puede darnos un corazón de carne. Y por eso Cristo dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo puede liberarnos y cuando Él hace esta gran obra de darnos vida nueva, lo que la Biblia llama la regeneración, cuando nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, entonces rompe la gran cadena atando todas nuestras facultades, arrastrándonos hacia abajo, y viene por medio de su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones para vivir dentro de nosotros, para sostenernos en un nuevo camino, un nuevo andar, que podemos andar no en nuestras fuerzas, no en la carne, sino en el Espíritu. Porque nuestra necesidad es doble. Necesitamos un nuevo historial. Y Cristo nos da este nuevo historial cuando nos justifica
por la sola fe en Él. El momento que tú crees en el Hijo de Dios, dice la Biblia, el mismo momento que tú miras a Cristo con confianza, diciendo, Señor, yo sé que te necesito y miro a ti, Señor, sálvame. La Biblia dice que cuando un pecador mira a Cristo, en ese mismo momento Dios le justifica. Dios le cuenta la perfecta justicia del Señor Jesucristo y ya no está bajo condenación. Ha sido perdonado todos sus pecados. Ha sido declarado justo eternamente a los ojos de Dios. Pero Dios no solamente nos da un nuevo historial, nos da un nuevo corazón. Un corazón tierno y sensible a la voz de Dios. Un corazón que se deleita en la ley de Dios. Un corazón que quiere seguir a Cristo. Ser liberado por Cristo implica ser transformado en una criatura nueva. Y Jesús efectúa este cambio a través del Evangelio, a través de la proclamación de lo que Él ha hecho para la salvación de pecadores. Te digo, en este día, puede que el Espíritu Santo te ha convencido de tu necesidad de Cristo en este mismo día. Pues, ¿qué deberías hacer? Pues no dudes en mirar a Él, en venir a Él, en la confianza de que Él ha venido con este mismo propósito. Él dice, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a lo perdido. Si tú eres un pecador perdido, nunca has confiado en Cristo, te exhorto a confiar en Él, arrepentirte de tu pecado. Deberías reconocer tu pecado, confesárselo a Dios, apartarte de Él, dar la espalda a Él y confiar en Cristo y serás salvo. Ningún mensaje ecuménico puede dar la salvación. El Papa puede ponerse delante de la gente y decir, ama a todo el mundo. Y este mensaje no va a salvar a nadie. Esto es predicar la ley. No es predicar a Cristo y su obra en la cruz, su obra de salvación perfecta. Cuando Cristo actúa para cambiar un corazón humano por el poder del Evangelio, no hay poder ni en el cielo ni en la tierra que puede parar lo que el Señor está haciendo. Ningún poder. Porque su obra es poderosa, su obra es eficaz. La cuestión es, ¿ha obrado Cristo en ti? Y si dices que sí, y la mayoría de nosotros en esta mañana tenemos esta confesión, tenemos que vivir, hermanos, la vida cristiana con la misma actitud con la que empezamos la vida cristiana. Es decir, no poniendo ninguna confianza en la carne, sino confiando en Cristo todos los días para sostenerme por su Espíritu Santo. Nosotros tenemos una gran lucha delante de nosotros, que es luchar la buena batalla de la fe, luchar contra nuestros propios deseos pecaminosos, porque la salvación no erradica, no completamente borra la realidad de la carne. La carne está en cada creyente. Y también tenemos que lidiar con los huestes espirituales. Pero ¿cuál es la exhortación de Pablo? Y con esto termino. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que luchar la buena batalla de la fe, pero tenemos que luchar esta batalla no en nuestra fuerza, sino en la fuerza que Dios nos da por su Espíritu Santo, como personas libres de condenación, libres de miedo, libres de desesperación, personas con una esperanza viva
y duradera. Criaturas nuevas en Jesucristo. Amén. Señor, te doy las gracias por estas palabras de ánimo, por la obra que Cristo hace para salvar a su pueblo. Señor, gracias como tú nos has rescatado de estar bajo este dominio terrible del pecado. Gracias, Señor, como tú nos has sacado de estos días sin esperanza, días de confusión, días de oscuridad. Nos has dado luz, Señor, la luz de tu Hijo. Y queremos andar en la luz. Y gracias por el don del Espíritu Santo, que no nos has dejado solos, Señor. No nos llamas a luchar una batalla sin darnos los recursos necesarios para lucharla. Gracias, Señor, por mis hermanos en el Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdenos a animarnos mutuamente a seguir adelante en este caminar diario contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.